Pulso Rojo. Actualidad. Debates. Economía. Historia. Le tomamos el pulso a la sociedad. Con Mario Castellano. Muy buenas noches, bienvenidos a Pulso Rojo. Este es el espacio de análisis y debate en el cual nuestros colaboradores hablarán sobre los diferentes temas concernientes a actualidad, política, economía, etc. Hoy en nuestro programa de hoy vamos a tratar un tema de importancia capital y que sin duda marcó el final del siglo XX y también, ¿por qué no?, ha marcado el comienzo al nuevo siglo, al siglo XXI. Se trata del derrumbamiento y caída de la Unión Soviética y no solo nos centraremos en tratar los antecedentes y cómo fue la historia y cómo sucedieron las cosas, sino también daremos las claves de cuál es la influencia de ese momento histórico a nuestras vidas, no solo a política y economía, sino también a lo que sucedió en la propia Rusia. Para tratar estos temas tenemos a nuestros contertulios. En primer lugar, quiero presentar a Rubén Nebra. Rubén, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas. En segundo lugar tenemos a Rodolfo Leonov. Rodolfo. Buenas noches a todos. Y Eduardo López, que será un poco nuestro experto en el tema del arte y la cultura y por supuesto intervendrá en todos los temas aquí a tratar. Buenas noches, Eduardo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, pues vamos a comenzar un poco, si os parece bien, hablando sobre unos antecedentes para aquellos que no lo sepan o simplemente conozcan ideas muy generales, pero es bueno que demos un esbozo de cómo fueron los comienzos, el comienzo del final de la URSS, del Estado socialista que inauguró la era del socialismo en el mundo, y vamos a hablar un poco de esos antecedentes. Y yo creo que deberíamos comenzar un poco por la época, el comienzo en el cual ya tenemos una época con Brezhnev, en la cual la Unión Soviética parece como que entra en un estado de estancamiento. Me gustaría también que, si queréis, esbozáramos algo, tampoco podemos extendernos eternamente, pero podemos tratar un poco cómo la economía se fue deteriorando, lo que fue la perestroika. Yo creo que son asuntos importantes que podemos empezar a tocarlos. Entramos en el fuego. Bueno, Rubén, por ejemplo. Bueno. Bien, la verdad que el proceso de caída de la Unión Soviética o deterioración de la Unión Soviética, yo creo que es un caso singular. Un caso singular porque, porque se da un momento histórico muy determinado, porque es un modelo político que era diferente a todo lo que se había llevado hasta el momento, y analizando un poco los pormenores es un poco a veces difícil saber cuándo se empieza a deteriorar. Sí que es cierto que más o menos los historiadores tienden a apuntar hacia la época de Brezhnev, aunque ya digo que esto es un poco difícil porque muchos también podrían situarlo en la época de Khrushchev, y otros tantos también lo podrían situar, y más que nada la vertiente oficial, algunos los tienden a situar ya en la época del propio Stalin. Pero bueno, eso ya son discusiones que tampoco proceden más o menos meterlo aquí, ¿no? Yo sí que creo conveniente que a finales de los 70 yo creo que se dan múltiples fenómenos, aunque son los que apuntan, ¿no? Apuntan las maneras de lo que va a pasar en la siguiente década. Yo creo que más o menos hay una serie de claves en los 70, cuando Brezhnev estaba en lo alto de la Unión Soviética, tal como que se da un proceso, digamos, de relajación política, que eso tiene una traslación muy importante a muchos campos, ¿no? Pero fundamentalmente yo creo que se da al campo de la economía, lugar donde creo que se tiende a creer que el socialismo ya está tan sumamente maduro, que hay que invertir la concepción productiva que se tiene. No obstante, es un poco más perverso a mi modo de ver, porque creo
que la gestación de la caída de la Unión Soviética tal vez se podría haber preparado desde hace bastante antes a Mikhail Gorbachev. Quiero decir, se puede ver no solamente un estancamiento, sino un deterioro de lo que es la estructura del Estado. Sí. Puedo decir, un incremento progresivo de funcionarios, un incremento importante de gente que es seleccionada, incluso dentro de los dentro de lo que es los instrumentos de gobierno del propio Partido Comunista, se empiezan a ampliar los órganos de gobierno, siempre bajo la idea de que eso podía prometer más democracia, y verdaderamente lo que ya se estaba generando era una lucha de fracciones internas desde dentro del Partido Comunista. Eso también, cuando digo una relajación, cuando se plantea esa relajación ideológica, tiene esa traslación al campo económico, y es un cambio, un derrumbo, un giro en el ámbito de las inversiones del Estado, y se empieza a plantear, ¿no?, que la Unión Soviética tiene que ir a garantizar o a mejorar la calidad de los productos y a relajar la producción de base del país. Cosa que, como ya veremos, eso sí que justamente lo que acaba, ese giro tan brusco que se produce en la Unión Soviética acaba generando un déficit de producción de base, que decía que se produce un deterioro, o sea, un cambio de giro bastante brusco en el ámbito productivo. Todo se orienta a eso, hacia bienes de consumo, se empieza a generar un giro económico bastante brusco. Se empieza a abandonar esto y curiosamente, además se producen fenómenos bastante curiosos que un país como la Unión Soviética, con una extensión tan grande de territorio, acaba siendo importador de cereales de otros países cuando tenía capacidad de sobra, ¿vale? Todo esto se circunscribe a una áurea de socialismo maduro, en el cual creo que era Brezhnev, si no recuerdo mal, el que auguraba que en el año 80 se podría llegar a la fase del comunismo. Tal planteamiento no solamente es una equivocación, es una irresponsabilidad, y a veces se podría interpretar como un gesto perverso, creo yo, y que inevitablemente acaba llegando en los años 80 una amalgama de fenómenos dentro del Partido Comunista que se aleja ya mucho y se acerca demasiado peligrosamente al capitalismo. Por eso no creo que la caída de la Unión Soviética sea una crisis económica en sí, es un conjunto de factores y fundamentalmente es una decisión política de acercarse hacia el capitalismo. No era fácil desmembrar la Unión Soviética de un día para otro. Correcto. Rodolfo. Bien, yo, por lo que tenía entendido, a diferencia del amigo Rubén, yo pienso que realmente a finales durante la década de los 80 hay una especie de desviación entre lo que realmente necesita a nivel de consumo el pueblo soviético y lo que planifica el Estado soviético. Es decir, si también tomamos como referencia los antiguos países socialistas, incluida Yugoslavia, podemos darnos cuenta que sí, se producían muchas televisiones. Por ejemplo, Yugoslavia producía muchas televisiones que exportaba. La industria pesada alemana funcionaba como una máquina de relojería. Pero, sin embargo, el ciudadano soviético de a pie notaba que sí, o sea, su calidad de vida era bastante buena, era austera, pero siempre echaban en falta un poquito de mejora a nivel personal, privado. Realmente, a ver, no estamos hablando aquí de que nadaran en la abundancia, pero sí que de alguna manera no llegaban a entender cómo seguían teniendo un nivel de vida estanco, aún produciendo y mejorando su nivel productivo. No sé, yo lo encaminaría un poquito por ahí. Pudiera ser que los beneficios de esa alta producción, el pueblo notara que no le llegara esos beneficios verdaderamente. Puede ser que el pueblo
interpretara que su trabajo no servía, tal vez, no servía lo suficiente. No, a ver, yo no lo veo por ahí. Yo lo veo por el camino de decir, vamos a ver, si realmente nuestra economía está planificada, si realmente nuestras necesidades están cubiertas a la perfección, ¿por qué no, a pesar de tener, como digo, tenían sus vacaciones, tenían sus días, por ejemplo, las mujeres gozaban de días de permiso por menstruación, quiero decir, estamos hablando de un nivel de una calidad de vida bastante buena. La gente quería, pues, el coche, por ejemplo, se pedía, había plazos, iba por méritos, ciertos objetos, ciertos artículos no se podían conseguir de una manera fácil, era bastante difícil conseguirlos. Entonces la gente decía, ay, ¿por qué no conseguirlo más fácil? ¿Sabes? Yo me encamino por ahí. Vamos a ir a lo concreto, a lo que un ciudadano soviético de a pie querría, ¿sabes? Correcto. Hombre, yo pienso particularmente que, bueno, en los años 80, curiosamente, se acumula toda una serie de fenómenos que le hacen presentar a la Unión Soviética una situación compleja, ¿vale? No obstante, apuntando, yo creo que correctamente, una crisis económica, y yo creo que en eso podremos estar más o menos todos de acuerdo, una crisis económica se soluciona normalmente con medidas económicas, con reformas que puedan suplir los problemas que existen. La solución que se le dio, lógicamente, yo digo que podía existir cierta perversidad, es porque era una decisión que iba mucho más allá del ámbito económico, de las soluciones económicas que se le pudieran dar, ¿no? Es decir, está claro que las decisiones económicas, o sea, las soluciones económicas son decisiones de naturaleza política, eso está claro. Lo único que quiero aquí deslindar los términos para decir que la decisión política que se adopta en un momento determinado, a final de los años 80, con la perestroika, era una decisión mucho más allá de lo que era solucionar el problema económico. De hecho, hay una prueba que es concluyente y determinante. La crisis económica en la que se embulle a Rusia, a la Federación Rusa, después de haberse disuelto la Unión Soviética, es mucho peor que la crisis de los 80. Es decir, no se pretendía solventar una crisis económica en la Unión Soviética, se pretendía dar un salto al capitalismo. Lo único que con ciertas complejidades. Ahora bien, la crisis de los 80, a mi modo de ver, es cierto que no se había presentado en los 70 porque no se había madurado lo suficientemente el déficit de la balanza fiscal, y por otro lado había un elemento que era muy importante, que era el fenómeno de la crisis del petróleo a finales de los 70. La crisis del petróleo, que también tuvo que ver mucho con la crisis posterior de la Unión Soviética. La crisis del petróleo permitió a la Unión Soviética a ser el principal exportador de petróleo a nivel mundial. En un momento donde el petróleo estaba encareciéndose y eso se estaba convirtiendo en la principal fuente de riqueza de la Unión Soviética, y eso estaba tapando los agujeros que ya estaban existiendo. Lo que pasa es que los americanos no son tontos y, lógicamente, evidentemente, claro que se percatan de la película y mandan a sus amigos de los países árabes a incrementar en los años 80 la producción de petróleo para hacer caer el precio, de tal modo que en un momento determinado la Unión Soviética se encuentra que el negocio no le está saliendo rentable, y eso, junto con muchos más fenómenos, yo creo que habría que hablar justamente de la guerra de Afganistán, que fue uno de los elementos que situaron la crisis económica en una situación importante, porque podemos hablar que aproximadamente... ¿se me oye? Sí. Aproximadamente por los años 80, mediados de los 80, el gasto militar que mantenía la Unión Soviética se estaba situando alrededor de un 15% del Producto Interior Bruto. Que cuando hablamos de un 15% del Producto Interior Bruto, mucha gente, cuando se hace ese comparativo, se invierte el 1% en educación, se invierte un tanto por ciento, muchas veces parece o tiende a asociarse que el Producto Interior Bruto es el presupuesto general de un Estado. En absoluto, no tiene nada que ver. Es decir, el Producto Interior Bruto es toda la riqueza que se acumula en un ejercicio.
Y si en ese ejercicio se había gastado de toda esa riqueza acumulada un 15%, evidentemente es una parte mucho más grande del presupuesto de un Estado. Yo creo que eso es muy importante. Luego se da una serie de calamidades, ya digo, como el fenómeno de Chernóbil o el terremoto de, no me acuerdo dónde, era por Georgia, en el sur, por la zona sur de Rusia, junto con Georgia se produce un terremoto que se produce una calamidad, creo recordar, de unas 50.000 personas muertas. Es decir, se dan una serie de fenómenos que bien, unos no son casuales, otros vienen a aparecer de modo casual, pero que en esa acumulación de fenómenos genera una situación económica desesperante. Pero además yo creo que a finales de los 80, con Mikhail Gorbachev, se plantean una serie de fenómenos también técnicos, como es la reforma de las cooperativas, que, bueno, si eso lo apuntamos un poco más tarde, pero que tuvo mucho que ver con el encarecimiento de los precios, sí. Tuvo mucho que ver con el encarecimiento de los precios y el desabastecimiento. Eso lo vamos a tratar a continuación, cuando hablemos de Gorbachev y la perestroika. Vamos a dedicarle un trozo justamente a él, pero bueno, termina Rubén. Pero bueno, no voy a meterme en ese asunto si eso lo abordamos más tarde. Lo que sí que creo conveniente apuntar es que ahí, en ese punto en concreto, que era un fenómeno de desabastecimiento de la población, no creo que tuviera tanto que ver con la producción de trigo, con la producción de patatas, con la producción de remolacha, porque uno cuando recurre a los balances históricos de producción de la Unión Soviética se puede dar cuenta que justamente en esos años la Unión Soviética podía ser la primera o la segunda en cabezas de ganado, la primera en cereales, la primera en remolacha, la primera en múltiples asuntos de producción agrícola, incluso en el sector energético. Y que por una extraña razón se produce, que luego lo abordaremos, se produce un desabastecimiento en el mercado, que a la gente no le llega alimentación. Y eso sí que es una perversión de unos cuantos sujetos. Tiene una explicación, pero yo entiendo que tiene una explicación que normalmente tampoco se da, y es una explicación bastante perversa de cara a generar una situación de caos político, o sea, de caos social, ¿sabes? Y es un poco lo que lleva a una ruptura social, a desembocar o a invitar a vayámonos hacia otro lado, que nunca tampoco estuvo aplicado. Correcto. Vamos a darle turno a Eduardo, que no ha hablado todavía. Eduardo. Bueno, a mí me ha llamado la atención una de las cositas que ha apuntado Rubén antes, que es con respecto a aquella declaración que hizo Brezhnev en su día, de que la Unión Soviética estaba a un pasito, vamos, tenía a la vuelta de la esquina la entrada al comunismo. Y a mí eso me plantea varias preguntas y realmente me gustaría que abordáramos un poquito este asunto. Es decir, ya no la convicción o la idea que transmitió Brezhnev en su día, ¿no?, de que el comunismo estaba ahí, a la vuelta de la esquina, sino que realmente esa idea estaba implementada y realmente estaba en la cabeza de la mayor parte de la sociedad soviética de entonces. Es decir, realmente tenían debía de existir en ellos una profunda convicción de que eso era así, de que estaban en una etapa muy avanzada del socialismo y que estaban realmente cerca de alcanzar el triunfo esperado, ¿no?, la disolución de las clases sociales y, en fin, el comunismo tal cual lo entendemos en teoría. Y yo quisiera comentar un poquito cuál es realmente qué influencia tuvo esta idea en el resto del mundo. Es decir, aparte de tener una concepción, digamos, ¿no? Podría ser que los líderes soviéticos
no estaban haciendo el análisis adecuado de la situación, o estaban directamente, habían caído en la autocomplacencia, tal vez, de que ciertamente Brezhnev no estuviera al tanto de la verdadera situación de su país. Porque bueno... Sí, cómo se llegó a aquello. Realmente, cómo llegaron a tener esa prepotencia, ¿no? Con respecto a cómo eran las cosas en realidad. Vamos a ver, a mí me gustaría recapacitar un poquito y hacer un repaso a lo que se ha hablado. Por ejemplo, hablamos de crisis económica durante la década de los 80, previa a la perestroika. A ver, yo quiero replantearlo un poquito porque igual a nosotros nos parece una crisis económica, pero estamos hablando de un país donde hay un 0,4% de paro, donde todo el mundo tiene casa, donde todo el mundo tiene sanidad, donde todo el mundo tiene muchas cosas que en Occidente nadie podía pensar que una sociedad pudiera seguir y ser viable. Estamos hablando de jubilaciones a los 60 años, estamos hablando de unas garantías sociales que nunca se han visto en Occidente. ¿Eso es una crisis económica, señores? O sea, planteémonos un poquito qué era realmente y qué soportaba la economía soviética. Voy a replantear también el papel de la Unión Soviética como exportadora de petróleo. Porque, bueno, si hacemos un repaso a la historia petrolera de la Unión Soviética, nos damos cuenta que realmente no fue exportadora hasta los años 50, la inmediata posguerra mundial. Estamos hablando que, no sé, el papel de la Unión Soviética realmente se autoabastecía y empezaba a exportar a la medida de que su diplomacia conseguía ciertos contactos o la situación diplomática y de la URSS iba en aumento y era más aceptada a nivel internacional. Por lo tanto, tampoco pongamos tanto peso de la economía soviética en la introducción de divisa por la venta del petróleo, porque yo creo que lo que sí que demostró la URSS de Stalin y la URSS que realmente se edificó es que la fuerza económica de la Unión Soviética reside en sus fuerzas productivas, en sus trabajadores, en la motivación de sus trabajadores, en su investigación, en la planificación económica. Eso es lo que llevó a la Unión Soviética de 1929 hasta el 1942 a un crecimiento que nunca jamás, un crecimiento sostenido año tras año del 12%. Eso no lo ha conseguido ningún sistema económico. No lo ha conseguido nadie. Correcto. Entonces, eso me gustaría dejarlo como apunte. Luego, lo de Afganistán. Bueno, realmente el papel internacional de la Unión Soviética comprometida desde el año casi cero de su existencia a la ayuda de democracias o de trabajadores de países que piden asistencia, creo que es una cosa que, bueno, hay que tenerla en cuenta. La invasión soviética a Afganistán fue una apuesta por el respeto a la democracia afgana, por el respeto a unas elecciones que hubo y, sobre todo, como una muestra de generosidad muestra de independencia a los afganos. Porque lo que nadie sabe, y mucha gente se plantea, creo que ni se lo han planteado, es que la Unión Soviética no gastó ni un solo céntimo de nada afgana. El agua que se bebía era agua soviética. Las balas, el combustible, todo el material que se utilizó, la tela, todo fue soviético puramente. Lo único que usaban de Afganistán era el aire. Correcto. Creo que ninguna invasión a ningún país, nunca jamás se ha hecho con esa visión de no querer expoliar ni querer llevarse nada, ¿sabes? Eso por un lado. Luego, porque me estoy yendo por los cerros de Úbeda, perdonadme. Bien, yo creo que confluyen varios factores que son decisivos para decir que la Unión Soviética realmente tiene una decadencia. Sí, centrarnos sobre todo en eso, en cómo no solo estancamiento, sino ineficiencias en lo que es el sistema burocrático. Yo me centraría en varios factores. El primero es un cambio generacional, ¿vale? Venimos que es una cosa que clave. Estamos hablando de que la Unión Soviética
Bueno, a la diferencia de la primera y segunda generación, que son gente que ha visto las penurias del capitalismo zarista y de la dureza del fascismo alemán, ¿vale? Que realmente hizo que la Unión Soviética se convirtiera en el país socialista que consiguió ser. A diferencia de esas dos generaciones... La guerra civil rusa también, la Exacto, Primera Guerra sí. Mundial, o sea, es que nacen verdaderamente exacto. de catástrofe tras catástrofe. Sí. Estamos hablando de una primera generación que vive en una sociedad bastante acomodada, en una sociedad de paz. Estamos hablando de gente que no es consciente de las penurias que ha habido antes para edificar todos los bienes que ellos están disfrutando. Y al fin y al cabo hay una especie de desconexión entre la gente que sí que dirige y que lleva el Estado y la gente que realmente lo tiene que llevar adelante, que son los trabajadores. Entonces hay gente que, bueno, yo sin ir más lejos, yo conozco a gente que me ha comentado que durante los últimos años de la Unión Soviética, pues gente que se acomodaba con lo que tenía, que no tenían una motivación extra. La gente trabajaba porque sabía que al final había un salario y vivían bien, había vacaciones. Quiero decir, faltó un poquito esa reactivación de la conciencia como sociedad. Por ejemplo, a nivel de las cooperativas, tendría que haber algún sistema para incentivar la producción, para incentivar la motivación de los trabajadores. Aunque la investigación fue un puntal de la economía y de la planificación soviética, sí que faltó un poquito de una especie de traducción de cómo toda esa barbaridad de recursos enviados a la investigación militar pasaba a la ciencia y a los recursos productivos del día a día, de la economía soviética de a pie. Porque eso, por mucho que nos duela, realmente ahí sí que hubo una falta de actualización tecnológica al nivel productivo. ¿Vale? Bueno, y me gustaría hacer un único apunte ahora que me ha venido a la cabeza. Uh-huh. Cuando hablábamos del desabastecimiento, ojo, hay que dejar claro que el desabastecimiento vino cuando se quiso jugar una cosa que no se había sido desde hace 70 años. Es decir, las cooperativas agrarias estaban acostumbradas a que el señor Estado, planificando su producción, distribuyera esos bienes y los vendiera a un precio definido. Cuando a una cooperativa agraria se le dice, bueno, tú produce y tú si eso te lo vendes. Trabajadores que se han dedicado única y exclusivamente a producir. Exactamente. Además, es un punto que a mí me interesa mucho porque en lo que es el tema de la perestroika y cómo están cambiando bastante de repente el sistema económico soviético de una manera de hacer las cosas a otra completamente distinta, y tú sacas ahora algo muy importante que yo quería tratar, que es cómo cambia el sistema de abastecimientos y el tema de las cooperativas y cómo pasan de tener a una infraestructura montada, de repente a la apáñatelas tú mismo, pon tú el precio que quieras, y eso supone que no saben cómo hacerlo, ¿no? Realmente, para que nos entendamos todos, fue como una especie de hágase autónomo en un día. Claro, ¿sabes? Claro. Eso de las startups, hágase usted su propia empresa en una semana. Sí, es como lo que dicen ahora en España de hágase emprendedor, ¿no? Hay que hacerse Correcto. Emprendedor así de repente. Y claro, la gente 70 años de socialismo. Yo me imagino que la sociedad, la gente en la URSS en aquellos tiempos se volvería loca. Cuando llega la perestroika y salen con eso, o sea, la gente diría, pero ¿qué me estás diciendo? O sea, ¿cómo hago eso? ¿De qué estamos hablando? Realmente aquello fue como un camino de fichas de dominó. Sí. Fue la primera pieza que cayó y detrás de esa caían todas. Porque nadie se podía hacer cargo de la distribución. No había nada. Efectivamente. Por ejemplo, para un ejemplo sencillo que los oyentes puedan comprender fácilmente, si yo soy un agricultor soviético que toda mi vida he llevado mi saco de patatas al camión tal, porque es un camión de una empresa estatal que me lo lleva y me lo distribuye y tal, de repente eso cambia, ¿no? Ese día a día ya no lo viven. Sí, de momento se te dice, bueno, tú produce y véndelo a lo que te ponga el mercado. Ya, pero ¿y dónde lo vendo? Hazte un puesto, vete por ahí. Pero es que yo no tengo coche ni camión. Bueno, pues cógete un carro, un caballo y véndelo por ahí. Fue así, tal cual. De la noche a la mañana... A lo bestia. Se acabó todo. Claro, es que... efectivamente.
Entonces, lo primero que pasa, básico y primordial, si no hay capital inicial, tú no puedes comprar medios de transporte, tú no tienes capacidad para poder adquirir cosas para la distribución de tus productos. Digamos que los agricultores siguen produciendo, pero eso no puede llegar a los mercados. Ahí empieza el camino sin retorno, ¿no? Correcto. Correcto. Rubén. De todas formas, yo querría apuntar, porque mi intención no es justamente la de entrar en la línea clásica y que aburre bastante, ¿no? De opinar que la crisis económica se llevó a la Unión Soviética como una ola se llevó a una barca. En absoluto, no es así. De hecho, habría que situarse un poco en el escenario, quiero decir, lo que en la Unión Soviética se le llamó crisis económica por los años 80, mediados de los 80, por allá por el 85, estábamos situando que el plan quinquenal del 85, que liquidaba el 85, se establecía un crecimiento económico del 2%. Vale. Es decir, no había una situación de recesión verdaderamente, ¿sabes? Aunque el concepto de recesión es un concepto muy discutido, si desde luego desde la óptica capitalista se entiende recesión generalmente siempre y cuando no se produzca la suficiente aceleración económica, o sea, la suficiente riqueza en un año como para generar beneficios a los empresarios, ¿vale? Es decir, que una situación de estancamiento en un sistema capitalista es una recesión, ¿vale? Sin necesidad de tener un Producto Interior Bruto menor que en relación al ejercicio anterior. Pero en el caso de la Unión Soviética, yo creo que se alarmó excesivamente en torno a la cuestión de la crisis económica, puesto que se seguía produciendo y no había una situación, digamos, en sentido técnico de empeoramiento de la vida. Luego, en sentido material sí que lo hubo, evidentemente. Pero por ese lado no existió. Reitero que la Unión Soviética no cae por una cuestión económica, es una decisión estrictamente política la que le lleva a salir al capitalismo. Y reitero que la prueba no hace falta ser un gran maestro en política o en politología, simplemente hay que hacer un pequeñito análisis comparativo, cogerte dos recortes de prensa comparando el año 1993 y el año 1985, por ejemplo, y ver en qué situaciones se encontraba el país en cada uno de los dos momentos. Y en el año 93, claro que hablábamos de una crisis económica donde el país estaba retrocediendo económicamente a pasos agigantados. Y eso no existió en los años 80. No obstante, sí que es cierto que la administración pública estaba muy endeudada y sobre todo lo que sí que tenía la administración pública en ese mismo momento era un desfase en muchos sectores. Y eso yo creo que no tiene nada que ver con el buen hacer de un Estado socialista. O sea, en todo país, por una cuestión de exceso de gente, siempre se van a producir vicios de distribución, vicios de la producción, vicios económicos que son inevitables. Pero cuando una cosa clama al cielo y se ve a simple vista, no lo podemos situar dentro de los cauces de la normalidad de un país. Lo podemos situar en una normalidad rara, que es lo que se vivía en la Unión Soviética. Ya digo, por ejemplo, habéis apuntado correctamente acerca del caso de las cooperativas, y ya había anunciado un poquito. Lógicamente, la salida de las cooperativas se produce muy peligrosamente una reforma que permite una flexibilización de cara a la creación de cooperativas en un momento muy complejo, en un momento además donde el dólar se había metido por dentro del país con bastante facilidad. Gente que estaba comerciando ilegalmente dentro de la Unión Soviética y se estaba enriqueciendo fueron los primeros en invertir en cooperativas. Particularmente se da un fenómeno y es dentro de la reforma de las cooperativas la permisión de la existencia de miembros en la cooperativa sin ser miembros cooperadores, es decir, asalariados, trabajadores sin participación alguna, ¿vale? Y eso es lo que permite, en gran medida, que gente que estaba teniendo enriquecimiento
enriquecimiento injusto en la Unión Soviética, decidiera rápidamente invertir y convertirse en una especie de patrones, como los conoceríamos aquí, pero eso sí, con la forma de entre varios socios y con la forma jurídica de cooperativa. Pero evidentemente ya era una invitación. Las cooperativas, claro que existían previamente de la reforma de los años 80. Lo que pasa es que en los años 80 se produce una transformación del concepto de cooperativa que ya era muy perverso y se estaba orientando a la permisión del capitalismo dentro del país. Curiosamente debo indicar, por ejemplo, que Egor Ligachev ya apuntaba en el año, creo, 90, creo recordar, o en el año 88, no me acuerdo. En el año 98, perdón. En el programa que presentaba él del socialismo, sería en el año 88, no lo recuerdo. En el programa de socialismo y de la Unión, una de las claves que él presentaba era revisar las privatizaciones y colectivizar las fortunas obtenidas con métodos criminales. Toma ya. Es decir, sabemos que Ligachev fue un fuerte oponente de Gorbachov, y él ya apuntaba que evidentemente se estaban habiendo desmanes dentro de la Unión Soviética y que se estaban produciendo un enriquecimiento bastante desmesurado, y que eso también tiene mucho que ver, ese enriquecimiento desmesurado, sobre todo en esos últimos años que ya se estaba preparando, tiene mucho que ver con el conflicto, así es como lo he entendido yo particularmente, tiene mucho que ver con el conflicto entre Boris Yeltsin y Mikhail Gorbachev, en ese último momento donde se produce una disputa y donde no se sabe quién es quién, y no se sabe quién defiende qué exactamente, pero parece que Gorbachev defiende la permanencia de, no sé si sabe si es la Unión Soviética o qué hostias es eso, pero parece que tiene un conflicto y yo lo entiendo que es, bueno, lo abordamos si eso más adelante por no entorpecer los puntos del orden del día, pero sí que es cierto que estaba ya orientado a quién iba a regentar a quién iban a llevar las principales empresas del país, a qué gentes y a qué amiguetes. Ya, ahí empieza el camino hacia el lado oscuro de lo que luego va a ser Rusia y lo que va a pasar después, que lo tienen bastante claro. Entonces, Eduardo, yo creo que podríamos resumir un poco por darle un poco de forma a este punto, con que hay dos factores, uno económico y otro político, que definen la caída del sistema. Y poco menos que entre unos y otros... Yo particularmente lo que creo es que existe la exageración del fenómeno económico para generar un giro político. Así es como lo defendía yo. Correcto. Sí, yo quería continuar este punto que estábamos comentando acerca de... Como digo, hay dos factores fundamentales. Uno es, digamos, dejadez o incompetencia o falta de análisis de lo que es los políticos, y otro punto que sostiene Rodolfo, por ejemplo, es que el tema de la economía jugó un papel fundamental. Yo creo que en el fondo son ambas cosas. Me gustaría darle la palabra ahora a Eduardo, que nos puede un poco aportar la luz a cuál de estas dos posturas puede ser la que jugó un papel más importante. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál de las dos posturas? Si fue más bien por un tema puramente económico, la caída de la URSS, o bien un tema político de incompetencia o de mal hacer de los políticos. Hombre, yo creo que es que, remitiéndonos a los datos que hemos tratado todo este rato, la cosa es bastante evidente. Es decir, la crisis económica en la Unión Soviética no era para tirarse de los pelos, no era un asunto de gravedad nacional. Es decir, la tasa de paro era mínima y la gente tenía su sustento, lo tenía ahí, y evidentemente había
yo opino que había había una causa política, es decir, todo iba encaminado a derrocar el socialismo y a plantar un acercamiento y una apertura al capitalismo. Creo que esa es la... O sea, que había, digamos, topos dentro del Partido Comunista y dentro del sistema que estaban por la labor de... Yo pienso que la lógica y el análisis nos lleva a esa conclusión, a esa terrible conclusión de que algo no funcionaba bien dentro del entramado de... Claro. Rodolfo pide turno. Adelante, Rodolfo. Vamos a hacer un turno más y ya pasamos a la siguiente parte del debate. Rodolfo, adelante. Sí, haciendo un pequeño apunte a lo que decía Eduardo, me gustaría, no hablaría de topos, yo hablaría de que cuando hay una deriva, sí, digamos que la gente se apunta al caballo ganador, ¿no? Cuando sí, las cosas ves que se están desmoronando, los que realmente salen vivos de ahí son los que son capaces de ver hacia qué deriva eso y cómo se pueden aprovechar al máximo. Creo que, bueno, luego lo hablaremos y nos meteremos en harina, pero hay una serie de personas encabezadas por el señor Boris Yeltsin. Sí, en harina estamos ya, porque en harina estamos ya, o sea que sí, ya, además yo quiero introducir el tema de Yeltsin y Gorbachev, ya. Sí, pues eso, que, bueno, pues si lo vamos a introducir, luego nos metemos. Pues sí, dale ya, porque yo creo que ya podemos empezar un poco a entrar en Gorbachev y su gobierno, sí, y Yeltsin y qué empieza a ocurrir ahí. A ver, realmente el tocino de la cuestión está ahí, ¿vale? O sea, sí, sí. Exacto. Es el decir, vamos a ver, esto se está desmoronando y aquí hay que sacar tajada, ¿vale? Va a haber un nuevo sistema económico y aquí hay que hacer negocio, ¿vale? Entonces Boris Yeltsin, con una camarilla de personas, asesorado también, no lo olvidemos. Ahí estamos. Asesorado Ahí estamos. por norteamericanos. Correcto. La introducción de los técnicos estos, que yo tengo la paranoia de saber verdaderamente cómo ocurre, que entran técnicos de Estados Unidos en la Unión Soviética a decir cómo hacer las cosas, ¿no? Claro, Mario, mira, esto es que de eso no se habla nunca, es que siempre oímos... Claro, perdonad escucha, que... Mario, mira, esto es como, a ver, en estos tiempos que estamos acostumbrados a que nos venga la troika, los asesores del FMI, sí. que a Argentina vayan 4 asesores del FMI para cobrar las deudas de los bonos no sé qué. Quiero decir, como Ucrania, por ejemplo, que van ciertos asesores económicos norteamericanos. Todo eso, hoy en día, lo tenemos más que asimilado. Correcto. Todo el mundo tiene claro que cuando a Rajoy le viene la señora Merkel o le vienen 3 asesores alemanes, tienen que hacer lo que les digan esos asesores alemanes, ¿no? Y que creo que es un concepto que hoy en día ya lo tenemos bastante claro y asumido. Pero en aquella época era algo, Exacto, digamos, novedoso o algo... No, señor, porque, por ejemplo, yo puedo sacar el caso de Chile, la Chile de Pinochet, ¿vale? Un señor que derroca un gobierno elegido democráticamente, ¿vale? Y dice, oye, es que tengo el poder, pero lo que va detrás son una serie de asesores económicos norteamericanos. Y empresas importantes, empresas todo como lo que fue el cobre, correcto, toda la industria, el poco tejido productivo que tenía Chile y que lo estaba nacionalizando Allende. De ahí haremos un programa sobre lo que pasó en Chile, el gobierno de Salvador Allende, el papel de la ITT, etcétera, etcétera. Hay mucha chicha. Pero bueno, volvemos al tema de los asesores. Quiero decir que no estamos hablando aquí de teorías conspiratorias, de inventos de ovnis. No. Estamos hablando del ABC, de lo que es la destrucción de un sistema económico para cambiarlo por los intereses de cierta camarilla o cierto país occidental o cierto... Lo que está pasando hoy en día con la Unión Europea, ni más ni menos. Pero ahí, Rodolfo, tuvimos en ese momento no solo a técnicos americanos que vienen, no sé si llamados por los propios rusos o que vinieron porque vinieron, pero llegan esos técnicos y son acogidos por elementos del gobierno de Gorbachev y empiezan a hacer lo que ellos les dicen. Y claro, luego pasa lo que pasa, ¿no? Exactamente. Además, bueno, podemos tener aún más claro que el señor Gorbachev tenía un caca mental de escándalo. Sí. Porque ya me dirás tú que hace reuniéndose con la señora Thatcher y reconociéndole delante de ella que es que tiene una crisis política y que quiere cambiar la economía.
vamos a ver, o sea, ¿hasta qué punto de enajenación mental política puede llegar un líder para irse al polo opuesto a cantarle sus vergüenzas? Y a pedir ayuda, y a pedir créditos. Eso es cuanto menos irresponsable. Entonces, a partir de ahí, imagínate qué serie de personas tendría dentro de su partido. Y en su gobierno, ¿qué serie de personas entramos a la política esa de cambiar el sistema en 100 días? Que decían. Que algunos decían que era posible cambiar del sistema comunista al capitalismo. 500 días. O 500 días. 500 días. Bueno, quien quiera hablar ahora, adelante, porque esto es un tema importante también. Ya sería un poco hablar del gobierno de Gorbachov, perestroika. Empieza ya a cocerse todo, ya a caer todo. Adelante, Rubén. O Edu, como queráis. Podéis intervenir cuando queráis, más o menos. Que esté abierta la discusión. Sí. ¿Alguien sabe el significado de perestroika? Significa, creo que significa el cambio, ¿no? Cambio en ruso. No, sí, bueno, es cambio económico o algo así. Transformación, yo se lo ¿no? pregunté a un ucraniano y me dijo que era cambio de casa o mudanza de casa. Bueno, me imagino que a lo mejor tal vez sea un sentido figurado. Yo siempre he oído que perestroika es cambio y glasnost es aperturismo. Puede ser. Bueno, en cualquiera, no soy ruso, y no hablo ruso. No. pero, bueno, en cualquiera de los casos. Yo me llama la atención, en este último periodo, me llama la atención que justamente un poco tomando el hilo a Rodolfo, apuntaba que tenía un cacao mental en la cabeza Gorbachov, y la verdad que muchas veces cuando oigo a alguien o veo algún documental o leo algún textito o algún librillo sobre el asunto de la caída de la Unión Soviética, cuando acabo de verlo, leerlo o escucharlo, entonces me viene la pregunta, de ¿y cómo cayó? Porque nadie es capaz de aclararte qué ha pasado ahí. Efectivamente. Es decir, por eso hacemos estos debates, ¿no? Correcto. No lo digo por una cuestión de que haya mala gente, no, sino porque es todo tan enrevesado, tan cosas contradictorias unas con otras que no se acaban de entender. Y de hecho, yo creo que Gorbachov y mucha gente del poder soviético estaban absolutamente trastornados, cosa que no lo creo, o verdaderamente eran muy perversos, aunque yo creo que el más sofisticado llegó a creer que habían muchas contradicciones. Por un lado, llego a pensar que había miedo a poderse avanzar demasiado los tiempos, ¿vale? Y que a lo mejor el fenómeno no le saliera bien. Yo creo que inicialmente tampoco se acababa de tener claro cuál iba a ser la operación que se iba a hacer, ¿sabes? Y yo creo que también fue un poco, a su vez, en cierta manera, salto de mata. Y al final salió cacao. Exactamente, salió un poco así, todo un revoltijo. Pero yo, por ejemplo, tomo como referencia la pregunta que se hizo en el referéndum de la Unión Soviética del año 91, la cual refleja ese cacao mental, pero además el cinismo que se llevaba detrás, que no es nada nuevo. La verdad que actualmente es una cosa que se reproduce mucho. Para decirte una cosa te dicen la contraria, ¿vale? Pero, por ejemplo, la pregunta era cuando menos perversa. Dice, ¿usted considera necesaria la preservación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como una federación renovada de repúblicas soberanas iguales en las que serán garantizadas claramente los derechos y libertad de un individuo de cualquier nacionalidad? Es decir, la pregunta es cuando menos loca, porque te viene a decir, ¿usted quiere defender la permanencia de la Unión Soviética aun cuando la vamos a liquidar? Sí. Porque te dicen como una federación renovada de repúblicas soberanas iguales. Sí. Es decir, ¿usted defiende la Unión Soviética para transformarla en otra cosa que no sea la Unión Soviética? Claro, tú dices sí, pues por tanto defiendes la transformación a otra cosa que no va a ser la Unión Soviética. Pero también el que hace esa... Pero si votas no, claro, significa que no defiendes la preservación de la Unión Soviética.
El caso es que quien pregunta eso verdaderamente no está convencido de si la Unión Soviética es lo que quiere. Verdaderamente, la pregunta ya es en marzo del 91 y evidentemente esto ya estaba pintado, lo que iba a pasar. Es decir, ya estaba muy claro. Pero es decir, aquí entramos en algo que también quería yo introducir, que es el tema de que Gorbachov quería hacer una especie de federación de estados con más autogobierno cada estado dentro de un cascarón vacío que era la URSS. O sea, ese hombre verdaderamente quería disolverlo sin disolverlo, por así decirlo, dejando, digamos, la coraza exterior, ¿no? Concretamente, lo que se quería era, por un lado, disolver la Unión Soviética, ¿vale? Y que la pregunta que se hace en ese referéndum tiene mucho que ver con el proyecto que tenía anteriormente Gorbachov, ¿vale? Que era la de preservar una unión de algo. Sí, pero con el capitalismo como sistema. Correcto. Es decir, lo que se venía a plantear, y que eso en cierta forma, la unión de estados soberanos era lo que pretendía, no era otra cosa que permitir que cada uno de los estados hiciera lo que le saliera de las narices. Es decir, si yo me quiero pasar al bando capitalista, me paso al bando capitalista. Y si yo quiero ser socialista, me paso al bando socialista. Pero sigues estando dentro de la Unión Soviética. No eres un país independiente. De estados soberanos, que era una confederación de estados, que por eso, que tampoco era una federación renovada. Es decir, que luego no fue la Unión de Estados Soberanos, sino que fue la CEI, la Confederación de Estados Independientes. Sí. ¿Vale? Es decir, todo este fenómeno es absolutamente contradictorio en todos los pasos que se dan. Y es decir, te están diciendo que usted va a defender la Unión Soviética cuando en la misma pregunta te están diciendo que la vamos a disolver. Sí, efectivamente. ¿Vale? Y eso ha sido un poco la tónica general de todo ese cúmulo de contradicciones. Esa pregunta del referéndum es un poco como la expresión gráfica de qué pasó ahí en la Unión Soviética en esos últimos años, que nadie logró entender nada. Porque hasta comunistas que podían ser respetables, en un momento dado se vieron encantados por la perestroika, ¿sabes? Claro, decir, vamos a reformar porque la situación económica no es buena. Bueno, pues sí, pues evidentemente el socialismo siempre tiene que estar abierto a mejorarse permanentemente. Lo único que ya cuando se empezó a ver las intenciones, pues mucha gente se tiró para atrás. Claro, pero una cosa es que yo como gobernante comunista quiera mejorar la eficiencia de las infraestructuras de mi país o de la administración burocrática o de lo que quieras, y otra cosa es decir, no, esto no tiene solución, me paso al capitalismo en 100 días. Entonces ya sí que se va todo al garete, ¿no? Correcto. Pero, bueno, quiero decir que por eso yo decía antes que cuando escucho, leo o veo a alguien que habla sobre la caída de la Unión Soviética, cuando acaba siempre me acabo preguntando, pero bueno, ¿me podrían explicar cómo cayó la Unión Soviética? Porque ¿cuáles son los pasos? Porque son todos absolutamente contradictorios unos con otros. Sí. Es decir, y yo creo que en cierta manera también había muchas contradicciones en todos los fenómenos, había mucho miedo a equivocarse, pero también andaba bien confundir a la gente, porque con esa confusión habría mucha gente que también podría decir, si tú me vienes de frente a disolver la Unión Soviética, te mato. Claro. Entonces, mejor confundir y no dejar el debate claro de antemano qué es lo que se va a hacer. Pero bueno, así fue un todo poco como todo. El conflicto el golpe de Estado, es un claro reflejo. Cómo Gorbachov se posiciona con Yeltsin, pero también se posiciona con los denominados externamente golpistas. Luego se reúne con Yeltsin y se va con Yeltsin en el avión de Yeltsin a Moscú desde Crimea. Bueno, y cuando podría haberse ido con los otros. Bueno, es una cuestión de que sí, que no, que sí, hasta el último momento. Y luego, cuando llega a Moscú, evidentemente él estaba vendido. Él está reventado, o sea, está acabado completamente. Exactamente. Y él llega a Moscú desde Crimea para un poco orientar a nuestros oyentes. Él está en Crimea y allí, digamos que le bloquean, no le dejan salir de su casa porque una parte del Politburó hace un golpe de estado en el cual le quitan el poder a Gorbachov, diciendo que Gorbachov no está en capacidad para seguir gobernando, y asume la presidencia el vicepresidente en aquel momento de la Unión Soviética, que si no recuerdo mal era Denayev,
que lo que hace es efectivamente bloquear a Gorbachov, no le dejan salir de ahí y se declara, digamos, el estado de excepción y sacan los tanques a la calle, a las calles de Moscú, por así decirlo. Correcto. Pues, y esa situación tan brusca es la que Yeltsin aprovecha para hacerse el héroe, porque yo no lo califico de otra manera, subirse a un tanque como símbolo de libertad y de nuevo liderazgo que aquí va a cambiar todo, y los golpistas quedan a la altura de poco menos del betún, de criminales, y les ponen a parir, y eso sirve para dar el pie a cargarse todo y incluso pretendiendo en aquel momento que es la ilegalización del PECUS, del Partido Comunista de la Unión Soviética. Aquello fue la puntilla del despropósito. Eso fue como cuando a un toro en la plaza le están dando con el pincho ese en el cuello, cuando le están, ¿cómo se llama eso? El estoque. El estoque, efectivamente. Todo se da absolutamente confuso hasta el último momento, donde Mikhail Gorbachev, una vez llega a Moscú, él sigue defendiendo la permanencia de la Unión Soviética o el sucedáneo que tuviera que ser, pero él la defiende frente a Boris Yeltsin, y Mikhail Gorbachev se lamenta muchas veces de no haberse cargado en su momento a Boris Yeltsin. Políticamente, por supuesto. Es decir, todo es absolutamente un poco extraño, ¿no? Pero bueno, yo creo que apuntaba muy bien Ligachev también en uno de sus comentarios, y yo creo que ahí está la clave del conflicto, y de cuando en un momento dado sale Boris Yeltsin acusando a Gorbachev de haber firmado el decreto de no sé qué, bueno, en fin, y exigiéndole que firmara la disolución del PQS y él se niega. Vamos también a concretarlo. Esto es un momento que están en el Parlamento de Rusia, que están rodeados de periodistas. Tampoco entiendo yo muy bien cómo eran las sesiones parlamentarias en aquellos tiempos en dicho país, pero bueno, es un momento en el cual está Gorbachev en la tarima hablando. Y están hablando, y uno de los periodistas interpela a Gorbachev y le pregunta: después de lo ocurrido tras el golpe de Estado, en el que a usted le tuvieron encerrado en su casa y le han traído a usted aquí gracias al señor Yeltsin, ¿no cree usted que se debería ilegalizar el Partido Comunista de la Unión Soviética por golpistas y por terroristas? Poco menos que la pregunta es así. Gorbachev, un poco como que se achanta, responde que no hay que ilegalizarlo y que no, y Yeltsin se levanta físicamente con el papel de la ilegalización del Partido Comunista de la Unión Soviética y se lo pone delante de las narices a Gorbachev para que lo firme. Gorbachev se niega, Yeltsin vuelve a su asiento, y que están como en una mesa, y ahí interrumpe a Gorbachev y dice: camaradas, curiosamente dice camaradas, no vamos a dilatar este asunto por más tiempo. Yo mismo, ahora en este momento, firmo la disolución o la ilegalización del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y todos aplauden, y ya pues es como decir: lo que diga Gorbachev nos trae al pairo y ya no tenemos nada que ver con... No le obedecemos a usted, por así decirlo. Ahora nuestro líder es Yeltsin. Pues permíteme, ahí se dan muchas contradicciones, cosa que en cierta forma es el que la ha gestado, porque por ejemplo, la transformación del modelo electoral soviético de circunscripciones únicas y por personas en concreto, candidatos individuales, a la presentación por partidos políticos, es un fenómeno que aprueba Gorbachev, ¿vale? Y curiosamente todos los diputados que no eran comunistas, evidentemente, ¡ole! ¿Sabes? Es decir, que todo eso que se había gestado lo había generado Gorbachev, ¿vale? Y por otro lado, debo decir que él en un momento dado se niega, pero él está apoyando a Boris Yeltsin. Y ahí yo creo que lo que quería apuntar es que la respuesta es muy clara. Él necesitaba en un momento dado la no ilegalización del PQS para contener a Boris Yeltsin. Pero de no ser así, él hubiera dado el decretazo de cargarse al Partido Comunista. Gorbachev me refiero. Sí. Lo único que pasa es que, claro, como apuntaba Ligachev, yo creo que hace unas declaraciones que son muy claras, y donde deja muy claro que si en vez de Gorbachev hubiera sido Boris Yeltsin el secretario general del PQS y el jefe de la Unión Soviética, evidentemente se hubieran invertido los papeles.
en vez de ser Boris Yeltsin, o sea, Gorbachev, el secretario general, el jefe del Estado, hubiera sido Yeltsin y Yeltsin el presidente de Rusia, pues hubieran invertido los papeles, porque a fin de cuentas lo que se estaba en disputa en ese mismo instante era el poder económico que iba a hacer a partir de la caída de la Unión Soviética. Y es una pugna de poder, pero no de poder como aquí se nos plantea en los países capitalistas, de poder político tal, que no existe eso. Lo que existe es un poder económico, y existía en la Unión Soviética cuando se caía. La pugna por ver quién controlaba a los amigos suyos para meterlos en todas las direcciones de empresa, y quién iba a llevar el capital a partir de ahí en adelante. ¿Quién iba a y por eso Gorbachev todo? hace en un momento dado un papel más conciliador con la Unión Soviética frente a Yeltsin. Pero no obstante, era Gorbachev quien había llevado el escenario hasta ese caudal, hasta esa situación. Hay que tenerlo muy claro. Y entonces ahora yo le pregunto a Rodolfo, efectivamente ahí está ese momento de que llega Yeltsin cuando llega Yeltsin al poder y se encuentra todo lo que hay, por así decirlo, la oleada de privatizaciones brutal no se hace esperar, estaba ya premeditado. Correcto, pero a ver, me gustaría, para aclarar a los oyentes, porque creo que hemos caído un poquito en los nombres, en los datos concretos, lo que dijo lo que dijo el otro, Gorbachev, Ricachov, son la madre que va. Yo creo que la imagen que dio aquella serie de acontecimientos fue de descontrol, de despropósito, de cosas muy raras. Vamos, que a nivel político la Unión Soviética estaba descontrolada, ¿vale? Creo que ahí coincidiremos todos. Sí. Sí. Vale. Entonces, en ese río revuelto, como siempre, ganan los buenos pescadores. Y el señor Yeltsin ya lo tenía todo orquestado, ¿vale? Llegamos a la famosa época de la catastroika, que hablan los ciudadanos soviéticos, en las que por una serie de decisiones políticas y económicas se destruye todo el tejido productivo y empresarial soviético. Uh-huh. Y gracias a la ayuda del capital, sobre todo alemán, británico y americano, pero ojito con el capital alemán porque tiene mucho que aporta muchísimo al principio, se consiguen introducir las empresas multinacionales con ciertos testaferros rusos, ¿vale? Hay varios casos, sobre todo en los bancos, porque estamos hablando de que hay una banca nacional, la banca pública soviética. Correcto. Un banco de la Unión Soviética, un banco... Correcto, ¿vale? Que fue el Banco del Estado. Claro, el primer dinosaurio que hay que comerse es el banco, ¿vale? Entonces se crean una serie de... Claro, pero el problema es que ese banco... Vamos a ver, ese banco, ¿quién lo compra si no hay capital? No hay nadie que pueda aportar, no hay ningún ruso que pueda aportar nada porque no hay ningún capital. Para eso está el capital alemán, el capital inglés, que mediante testaferros rusos van comprando y van desmenuzando todo ese banco soviético en una serie de bancos. Esos bancos, a su vez, van financiando a ciertos testaferros que van creando empresas privadas. Exacto, estamos hablando ya de empresas privadas. Y poco a poco, mediante la acción de las famosas mafias rusas, mediante coacción armada, se van creando un tejido empresarial y un tejido productivo que nada tiene que ver ni de legal ni de cívico con el modelo anterior. Es decir, entramos en la época del capitalismo salvaje. ¿Privatizan la sanidad y la educación, Rodolfo? Pregunto yo. Progresivamente. De momento no se hace todo de una. Porque ¿A qué nos suena esto? Exacto. ¿A qué nos suena? A ver, en ese aspecto no. A ver, lo que es la sanidad y ciertos aspectos de la investigación, todo eso de momento es imposible, no te lo puedes absorber. Sí, pero ellos van por preferencia, siempre van poco a poco, siempre Exacto. Empiezan por lo que primero quieren. Hay otra guinda muy importante, que es la de las materias primas y la energía. Sí, ahí tenemos Gazprom. Eso es lo que rápidamente, correcto, pasa Gazprom, mediante Lukoil y demás. Correcto. Entonces ahí se empiezan a crear una serie de empresas, una amalgama de tejido empresarial para controlar los
gigantescos recursos de la Unión Soviética. Y además, añado yo, toda esa amalgama empresarial se aprovecha de las infraestructuras que en ese momento que en ese momento existen gracias a la era soviética. Y es porque, más, se claro, venden a precio de coste. cuando, o a claro, menos de precio. verdaderamente hacen un negocio increíble, porque cuando tú compras algo que es una estructura que ya está construida y funcionando y que ya está hecha gracias al Estado, gracias a lo público, tú compras esa estructura ya creada, tú no tienes que hacer nada más, por así decirlo. Es como el que compra, el que accede a un hospital y lo privatiza, pues que está adquiriendo una infraestructura ya creada y además la clientela también ya la tiene, porque son los pacientes que siempre van a ese hospital, por eso les interesa tanto privatizar y vender las empresas públicas a sus amigos. Son Exacto. son negocios rápidos y fáciles, relativamente, que más fácil que empezarlo desde cero, ¿no? Correcto. Y además a todo esto se suma la fiebre por desterrar lo antiguo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, como pasó con la asimilación de la República Democrática Alemana, ¿no? Es todo eso de que la economía planificada no es viable, las empresas socialistas no son viables. O sea, una serie de falacias que convierten la venta de esas empresas en casi como en un acto de caridad, ¿no? O sea, te estoy comprando la planta productora de petróleo de Irkutsk. Te estoy comprando los gasoductos que circulan por Ucrania. O sea, casi como un acto de caridad, ¿no? Por decir, porque esto se está desmoronando y se va a la mierda. Cuando realmente fue una tajada, una guinda del pastel impresionante. Un negocio que hicieron tremendo que todavía un auténtico negocio redondo. Y entramos con esto en otra parte importante del debate que debemos tratar, que es toda la consecuencia de la caída de la Unión Soviética. Estamos hablando de consecuencias en la misma Rusia y en los mismos estados, las exrepúblicas, pero también yo quisiera que diéramos una lectura de lo que significa esa caída de la URSS y cómo nos afecta a nosotros, que aunque han pasado ya bastantes años, más de 2 décadas, pero por supuesto sigue influyendo y tenemos a un capitalismo ahora absolutamente desbocado y me gustaría que tratáramos este tema. Eduardo, ¿qué te puedes aportar? No sé si ahora mismo Eduardo está presente. De todos modos, bueno, seguimos con Rubén. Sí. Bueno, pues hombre, yo pienso que perdón, las consecuencias que ha traído la caída de la Unión Soviética son demoledoras. De antemano, pues por ejemplo, a un modo muy simple, inmediato de ver, yo podría situar que la primera consecuencia es que si la Unión Soviética no se hubiera caído, ese bloque, no hablo del bloque socialista del este, sino el bloque de la Unión Soviética, hoy estaríamos hablando de aproximadamente, algunos economistas han podido apuntar que tendría más del doble del Producto Interior Bruto que hoy tiene Rusia. Vale. Correcto. Es decir, algunos apuntan que podría ser unos 5 billones de dólares aproximadamente los que tuviera. Muy lejos de lo que son los Estados Unidos, ¿vale? Pero muy por encima de lo que es actualmente Rusia. Actualmente los Estados Unidos, el cálculo está estipulado en unos 15 billones de dólares, ¿vale? Rusia actualmente tiene 2 billones poquito, ¿vale? Y algunos estipulan que podría estar ahí en esos 5 billones. Pero bueno, esto es un poco economía ficción, ¿vale? Porque para aclarar un poquito, Rusia está más o menos a la altura de Italia, sí, un país parecido. Exactamente, eso es. Vale, entonces, pues, bueno, algunos economistas apuntan que podría ser que fuera a día de hoy pues la 4ª economía mundial, ¿vale? Porque, de hecho, después de Japón, la que le sigue muy de lejos es Alemania, ¿vale? Con unos 3 billones y algo. Entonces esa sería la primera consecuencia, ¿no? Es decir, tener un bloque económico mucho más fuerte
y que tuviéramos un mundo bastante más polarizado, ¿vale? Eso lo digo en relación a los conflictos inmediatos que se están dando bien en Ucrania. No serían posibles porque, lógicamente, Ucrania estaba dentro de la Unión Soviética, claro. Pero bueno, podemos situar el caso de Libia, el caso de Siria, el caso de Irak, y así, pues bueno, muchos más, ¿no? Es decir, sería un mundo, yo creo que absolutamente diferente. No se hubieran concebido, por ejemplo, no se hubieran concebido las sucesivas guerras de expolio que han habido esta década, ¿vale? Habría habido otro tipo de conflictos, lógicamente, pero los que han habido no. Pero sobre todo, de cara al campo más cercano a las personas, los españoles y a las españolas, lógicamente yo tengo que decir que un buen camarada, Fernando Herrero, que lo conocéis bien, Sí. Él muchas veces me ha recordado que el día que cayó la Unión Soviética y él estaba en el diario Las Provincias, le preguntaban mucho a los compañeros de trabajo qué opinaban del asunto. Y cuando acabó la jornada laboral, yo creo que él dijo algo que es más cierto que ninguna otra cosa del mundo. Ya os diré por qué. Él en ese año 91 les dijo que sepáis que se os han acabado los convenios laborales. Y esto lo digo porque es así. Así de claro. Porque hace 4 años o 5 años alguien me podría hablar de qué exagerado eres. Pero hoy en el año 2014 no estamos hablando de ninguna exageración. Existe el descuelgue del convenio laboral en una empresa. Claro. Existe una prepotencia de nuestra patronal que no se ha conocido en la historia. El absoluto desprecio que tienen a la clase trabajadora, el absoluto maltrato que se hace a los trabajadores, el continuo meter en miedo no solo a los que trabajan, sino a los que están en el paro, y también absolutamente hacernos creer que somos poco menos que una morralla inútil a la que están ellos alimentando. Correcto, correctísimo. Pues esas son las consecuencias. El decaimiento de nuestros salarios tiene mucho que ver con esa caída de la Unión Soviética, porque tiene mucho que ver con la pérdida de la fuerza principal de la clase trabajadora que ha existido a lo largo de este siglo pasado. Y si se ha perdido eso, y eso ha influido mucho también en nuestros partidos en todo el mundo, eso ha influido terriblemente. Yo muchas veces pienso que a mucha gente del Partido Comunista, que han vivido ese periodo, hablan de la caída de la Unión Soviética casi a modo de trauma. Sí. A modo de trauma psicológico, porque básicamente la pérdida de eso ha acabado afectando hasta el último pueblo de los nuestros. Sí. Y es terrible. Y con eso hemos dejado atrás el respeto que se ha podido tener hacia los trabajadores, a que cuando un sindicato decía A, se escuchaba. Y hoy dice un sindicato A y nos toman por el pito el sereno. Es que ahora directamente a los sindicatos se les considera poco menos que casi organizaciones chupópteras del Estado, enemigos del Estado, poco menos. Por supuesto. Y de hecho, tengo la plena convicción que claro que ha afectado ideológicamente a todas las estructuras, ha afectado a la ideología de hasta el último ciudadano nuestro. Sí. Porque básicamente... ¿Cómo? Incluso de cualquier ideología. Sí, por supuesto. Todo ha escorado hacia la derecha. Todo. Hacia la aceptación del sistema ha sido la consecuencia más brusca de los partidos comunistas a nivel europeo. Yo quiero, antes de continuar en esto, dar un pequeño apunte acerca de unos líderes internacionales que fueron Thatcher, Reagan, Juan Pablo II. Verdaderamente el papel de estas personas fue tan influyente y tan mortal para la Unión Soviética. ¿Vosotros qué opináis? Aunque solo hagamos un pequeño tiempo para mencionar esto, para que nuestros oyentes también lo tengan en cuenta. Yo no lo creo en absoluto.
Eso responde más a las debilidades y a las coyunturas internas del PQS y de la sociedad soviética y en general de los comunistas a nivel mundial, que de lo que pueda decir Margaret Thatcher en un momento dado o Karol Wojtyla. O sea, no tiene mucha trascendencia. Pero podría ser que estas manifestaciones hicieran que mucha gente dentro de la URSS, mucha gente de la sociedad soviética de repente dijera, ya no me gusta esto, quiero cambiarme al capitalismo. ¿Qué opinas, Eduardo? Bueno, a mí fundamentalmente me gustaría, hemos estado aquí hablando de todas las intríngulis que se dieron dentro de la URSS y toda la convulsión política y el caos que se vivió entonces, pero la URSS, aparte de lo que realmente era, de lo que materialmente era, es decir, la composición de las personas que lo conformaban y todo esto, la URSS era un símbolo ideológico, ¿no? Era el símbolo del comunismo en todo el mundo. Y hasta el año 91, cuando ya cayó la Unión Soviética, realmente al caer ese símbolo se produjo es como una gran bomba que cayó en la ideología en la ideología mundial, es decir, era la caída del comunismo. Y en ese sentido la lucha ideológica coge una perspectiva completamente diferente, que es que el comunismo no es viable, no es posible, y yo creo que ahí realmente se produce un fuerte golpe contra pues todo el movimiento obrero y contra la clase obrera en general. Me parece que en ese sentido, en el año 90, en los años 80, pese a todo lo que estuviera ocurriendo dentro de la Unión Soviética, que era un país con una crisis política y en el cual se estaba gestando un cambio que era inminente, la gente corriente no éramos conscientes completamente de eso, y fue realmente un mazazo terrible hacia todos. De repente ahí pues tuvimos como un chapuzón de agua fría y tuvimos que replantearnos de nuevo todas nuestras convicciones, todas nuestras ideas. Yo estaba con esto, con realmente pues el mazazo que supuso en la lucha ideológica en todo el mundo esta caída, ¿no? Que ahora pues nosotros con todos los datos pues podemos analizar, podemos ver con más claridad, porque una vez pasado el tiempo que se conocen algunos informes y se esclarecen más los hechos de todo lo que sucedió, la gente corriente no éramos conscientes de eso, y realmente lo que vivíamos y lo que teníamos en mente era que había dos bloques importantes, que era el capitalista y el comunista, y el bloque comunista era aún fuerte, pero una vez cae, pues digamos que esa lucha pues se decanta ya bastante a favor de los burgueses, ¿no? Frente a los trabajadores y el Estado y el Estado que defendía o que simbólicamente defendía a los trabajadores de todo el mundo, que era el de la Unión Soviética. Y además se impone una ideología, no solo se impone un sistema económico o un país o una serie de países occidentales, sino que se impone la ideología neoliberal o el neoliberalismo, que ya parece que es lo único aceptado, lo único posible. ¿Rodolfo? Correcto.
correcto. Mira, además me viene perfecto porque yo quería coger un poquito lo de todo aquello de Juan Pablo II, Thatcher, Mitterrand. Estamos hablando de que cae un sistema, cae un país y en Occidente realmente la gente decía, hostia, ojo, la Unión Soviética. O sea, por muy carcamal que fuera, por muy crisis, la gente sabía que había algo detrás de aquello. Claro. O sea, tampoco no eran todos campesinos ineptos que no sabían ni escribir. La gente sabía que la Unión Soviética era un país preparado, que era un país fuerte y que era una economía fuerte. Sin embargo, ahí es donde entra el papel, por ejemplo, de Juan Pablo II, como máximo adalid de la moralidad y de la libertad, integridad del occidente que viene del cristianismo, para decir que, por ejemplo, en su país, en Polonia, pues había represión política, ¿no? Para vendernos aquello de que realmente la Unión Soviética era mala. Sí. Era malo. Sí. ¿Vale? Era mala Polonia, era mala la República Checoslovaca. Todo aquel sistema era malo, además de inviable. El comunismo pasa de ser, digamos, un país o una unión con ineficiencias o con lo que quieras, a ser el mal directamente. Exacto. Pasa de ser malo a ser inviable. Malo e inviable al mismo tiempo. Correcto. Además, Thatcher y Mitterrand son encargados de decir que, claro, que obviamente ha caído por su peso. O sea, fijaos la evolución. En la época de la Segunda Guerra Mundial, con Roosevelt, la Unión Soviética y Stalin eran el amigo, eran el aliado que había ayudado y que se había dejado el pellejo en acabar con Hitler, ayudando a los aliados. Sí. De hecho hay una película norteamericana con un retrato del dirigente de la Unión Soviética de entonces, estupendísima. Con Stalin llamado el que llamaban el tío Joe, o sea, como colega, ahí ya no era monstruo malvado, todo lo que queráis, era el tío Joe, era nuestro amigo, nuestro compañero, carteles en los cuales aparecen soldados rusos y pone, este hombre es tu amigo, un soldado ruso con la estrella roja en el casco, y eso lo ponían en carteles en Estados Unidos. Sí. Te quiero decir que pasan de eso a luego decir que la URSS, pues eso, que miedo la URSS, que la ineficiencia de la URSS, etcétera, el tema de la Guerra Fría, y luego pasan a decir sí, pero bueno, que la URSS es el mal, directamente el mal, y luego ya que todo es imposible, y luego ya su última fase es en la que están ahora, que es decir que el comunismo es imposible, es inviable, que no se puede, que jamás se puede, que nunca se podrá volver a repetir ni nada que se le parezca. Y ahora es donde me gustaría hacer un apunte, y es que nosotros, los comunistas, creo que tenemos un pequeño problema a la hora de comunicarnos, ¿no? De vender nuestro producto. Efectivamente. Porque estamos hablando de una época, a los años 80, imaginemos, nos volvamos todos un poquito a la memoria a aquella época. Nos acordamos de Michael Jackson, de la Coca-Cola, de el boicot a los Juegos de Moscú. Es una época en la que lo americano es lo que se lleva, ¿no? O sea, la moda, los coches, las películas americanas, las series, Falcon Crest. Quiero decir que todo se vende, o sea, es la cultura que es como si el futuro pasara por ser de la cultura anglosajona, ¿no? Entonces realmente se lo lleva todo por delante, es como un elefante en una cacharrería, o sea, se cae el coloso y sus restos tienen que ser pisoteados y absorbidos rápidamente para que no haya ninguna duda de que el único modelo de sociedad viable, moderno y que respeta la libertad es el modelo estadounidense. Sí. Me pide el turno Eduardo. Además vamos a tocar un poco el tema de la cultura, la sociedad, la televisión. Sí, era sobre todo puntualizar una cosita que habíamos sacado el tema de antes de la Segunda Guerra Mundial, bueno, a mediados de la Segunda Guerra Mundial, que era la Unión Soviética un aliado de Estados Unidos, sí, los logros de la Unión Soviética fueron incluso propagados por la maquinaria propagandística y cultural de Estados Unidos entonces, recordando aquella película de Casablanca y todo eso, pero
Eso me hace pensar un poco en lo que decíamos antes de realmente cuándo se empezó a gestar o cuándo se empezó a trabajar en pro de la disolución de la URSS. Y en el aspecto cultural, en el aspecto ideológico, eso empezó a hacerse ya mucho antes, acabando la Segunda Guerra Mundial concretamente. Sí. Y yo creo que ese dato lo podemos observar claramente en las ideas en las ideas que dominan en las personas a día de hoy. Es decir, fundamentalmente en lo que fue el papel de la Unión Soviética, en lo que fue la derrota del fascismo y del nazismo, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial. A día de hoy, los países occidentales y de influencia occidental, tenemos en la mente a Estados Unidos como el vencedor de aquella guerra. En cambio, países que han tenido un acercamiento más próximo con la Unión Soviética, no solamente físico, sino económico, y con esto señalo el caso de Cuba. Estas sociedades, estas personas de estos países, de Cuba concretamente, no ven al estadounidense como el vencedor de aquella guerra, sino que ven realmente a la Unión Soviética, ¿no?, como vencedora de aquella guerra. Uh-huh. Y ya desde entonces pues se empieza a trabajar y en el ámbito cultural para presentar a esta Unión Soviética para no presentar todos los logros que tuvieron en su momento, y concretamente pues este esfuerzo magnífico que hizo la Unión Soviética para vencer al fascismo, sin el cual pues no hubiera sido posible. Y no solo eso, sino incluso escuchar cosas como que Stalin es el iniciador de la Segunda Guerra Mundial o en ese plan. Pero bueno, yo creo que debemos dedicar también dedicaremos un programa a hablar de la Unión Soviética, no de su caída, sino en general de la Unión Soviética, su papel en el mundo, sus logros y todo lo que le ha rodeado. Pero bueno, en principio me gustaría también acercarme al tema de la cultura, al tema de cómo ha influido esta caída de la URSS a que el único referente cultural sea lo que proviene de América, lo que proviene de Estados Unidos, y esto se ve mucho en las películas, en el tema del cine. Está abierto el debate, lo que queráis aportar. Sí, bueno, a mí me gustaría aportar que, bueno, siempre uno... A ver, yo soy forofo, bueno, me gusta James Bond, la serie, la famosa saga de James Bond. Sí. Y es muy curioso cómo cuando uno va viendo todas las películas, las de los años 60, te das cuenta que los malos son los soviéticos. El enemigo siempre está relacionado, de una manera u otra, con los comunistas. O sea, la industria, todo lo que es toda la industria cultural de Estados Unidos es como, por ejemplo, Rocky, ¿no? Sí. Ese Iván Drago asesino, despiadado, sin escrúpulos, despiadado, de mirada asesina, ¿vale? Ese Arnold Schwarzenegger haciendo del terror rojo, quiero decir que se nos vende todo eso, ¿no? Bueno, ahí en esa de Schwarzenegger, que la he visto, en esa efectivamente es un estereotipado policía soviético. ¿Es con calor rojo? Efectivamente. Sí. En esa, ahí por ejemplo, él llega a Estados Unidos con un estereotipo de una persona absolutamente dogmatizada o tonto, incluso podríamos pensar. Pero bueno, es la única película en la cual, sí, vale, viene de la Unión Soviética, pero
tampoco le ponen tan de mala persona o de despiadado comunista asesino, sino que, bueno, incluso hasta le sacan las castañas del fuego al otro policía que es americano, a veces. Sí, el personaje tiene una evolución, pero Sí. la base de la que parte... Sí, parte como que es una máquina, poco menos. Exacto, Efectivamente. exacto. Yo voy ahí al tema. Entonces, bueno, pues todo eso, de alguna manera u otra, pues hace que el concepto que se tiene desde Occidente de todo aquello, pues sea muy, muy malo. Ujú. Entonces, bueno, pues todo eso va evolucionando. Entonces, a mí me gustaría avanzar sobre lo siguiente, ¿no? Ya estamos cae la Unión Soviética, Ujú. se reparte el pastel. ¿Y qué está ocurriendo ahora? Sí, Esa nueva clase- eso es, vamos a entrar ahora en una fase del debate ya por ir concluyendo sobre un poco la actualidad de nuestras vidas y de lo que lo que está ocurriendo, por ejemplo, en España, en Europa, lo mucho que tiene que ver la caída del comunismo y de la Unión Soviética al respecto de lo que vivimos ahora, también en la cultura, por supuesto. Ya podemos empezar ya a hablar claro, ¿qué supone la desmembración de la Unión Soviética? Que existan o que empiezan a nacer conflictos nacionales dentro de lo que era la antigua Unión Soviética, que no tenían lugar durante aquel sistema, Sí. y que ahora, por intereses nacionales y pues eso, de esas clases oligárquicas que van saliendo, ¿Nacionales o nacionalistas? bueno, sí, podemos llamarlo, bueno, sí, se puede llamar nacional, intereses nacionales. Porque al fin y al cabo estamos hablando de Armenia, estamos hablando de Georgia, estamos hablando de países que como tales ya existían, o sea, eran repúblicas socialistas. Entonces, toda esta gente va generando unos conflictos que empiezan con la famosa guerra de Chechenia, que aprovechan una posición de Rusia más que débil y más que desestructurada, y que hacen que Rusia empieza a depender a nivel diplomático de Estados Unidos para poder pasar el día. O sea, llegamos a reuniones interminables Clinton-Yeltsin y a meter goles como lo que fue la famosa guerra de Yugoslavia. Que aquello fue un golazo de la OTAN porque Rusia estaba cao y estaba noqueada. Entonces llegamos a un momento en el que Rusia se demuestra a todas luces inoperativa a nivel diplomático y a nivel militar, y en el que quien tiene que ganar es la Unión Europea y la OTAN. Entonces poco a poco se van comiendo el pastel de la antigua Yugoslavia, y poco a poco se van comiendo los pasteles que les van cayendo de las antiguas repúblicas socialistas. Claro, una vez caída la Unión Soviética, que supone como un poco un freno, una barrera a los intereses americanos, ya el imperio de Estados Unidos ya se desata, digamos, no encuentra, no hay oposición ya a lo que desea. No... Claro, y más aún, llega un momento, que es el que más me gusta, que es que llega un momento en que los rusos, como tú comprenderás, tontos no son. Y llega un momento en el que dicen, oye, es que nos están comiendo la merienda. Claro, que para Entonces, eso estábamos mejor con la URSS. Exacto. Entonces desaparece por causas de su hígado el pobre Yeltsin, ¿vale? Y emerge un fenómeno exacto, un fenómeno político sin precedentes, que es el señor Putin, que es un tío que surge de la antigua KGB, es un tío listo, inteligente, que sabe en qué mundo vive y sabe cómo funcionan las cosas. Y dice, bueno, pues puestos a jugar, vamos a empezar a jugar. Y edifica lo que ahora empieza a ser la nueva Rusia, que no tiene nada que ver, vamos a ver, no nos hagamos pajas mentales, por favor, o sea, Rusia no es la Unión Soviética, ni el señor Putin es Stalin reencarnado. No. ¿Vale? Pero sí que es verdad que Rusia ya ahora empieza a ser consciente de que es un polo, es una economía capitalista y que tiene que defender sus intereses. Ahora sí que la clase oligárquica rusa es rusa, ¿vale? A pesar de que tenga intereses en el extranjero, sí que tiene unos intereses propios como nación, como nacionalidad, y ya busca sus propias castañas del fuego y empieza a enseñar los dientes. Efectivamente.
Quería preguntarle a Rubén cómo cómo relacionamos el tema de la caída de la Unión Soviética con la situación europea y centrarnos un poco en España, en lo que vivimos el día a día en España y cómo se han ido sucediendo los acontecimientos en referente al tema económico y la crisis. ¿Cómo podemos relacionar estos asuntos? Bueno, yo creo que más o menos lo apuntaba ya con anterioridad, ¿no? Es decir, yo creo que es que como en política, pese a que mucha gente se obceca mucho en creer que permanentemente el mundo cambia tan rápidamente que nada se repite, pues a veces pienso que se equivocan mucho, la verdad, y yo parto de que verdaderamente en política ya está casi todo inventado, ¿vale? Por ejemplo, cuando yo decía antes que en la Unión Soviética lo que se aprovecha es una crisis económica para decir vamos a tomar una solución política, es el mismo fenómeno que estamos teniendo aquí, es la misma justificación. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que hay crisis económica en España, recortamos, metemos por aquí y metemos por allá. Es decir, el fenómeno es exactamente el mismo. Lo único que pasa es que cuando hay un objetivo que es preclaro, lo único que tú buscas es cualquier justificación para hacerlo. Y si no existe, te la inventas. Pero en este caso no había que inventársela, sino que venía en forma de huracán, que era la crisis económica. Claro, con todo esto, ¿qué quiero decir? Que evidentemente las reformas que se están dando no son reformas con el ánimo, y eso ya lo sabemos todas las personas de este país, que las reformas que se están dando no son soluciones a la crisis económica. No. Son soluciones... No le llamaré soluciones, son reformas políticas, reformas económicas para desmantelar un modelo político que corresponde a un modelo a una coyuntura política concreta, que es la Unión Europea en el contexto de la Unión Soviética. Sí. Exacto. Sí, señor. Vale. Y lo ligo todo esto porque evidentemente toda esa antigualla de aparato social que tenemos en Europa la desmantelan para plantear lo nuevo, que es más viejo que los cantares. Es decir, sistema de pensiones privados, sanidad privada, escuelas privadas, carreteras privadas, ferrocarriles privados, así con un largo etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno... ¿Qué relación guarda con todo esto? Hombre, pues mucha, primera, porque el mundo siempre ha estado interconectado, lógicamente. Lógicamente, el Estado social corresponde a esa coyuntura o a ese contexto sería la palabra más adecuada, que es el de una Unión Europea entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, es decir, como si fuera un sándwich, ¿vale? Sí. Y lógicamente ya no le corresponde seguir existiendo, hay crisis económica, hay unas empresas, hay una serie de personas que se dedican a poner y a quitar capitales, que ven que han podido mermar sus rentas, pues por tanto lo que hay que hacer es ampliar el mercado, como quitándoselo al Estado porque no le procede tenerlo, y especulamos con todo eso. No tiene mucho más, pero quiero decir, por ejemplo, yo hoy comentaba con un amigo, me decía algo en torno a las pensiones, y yo le decía, mira chico, lo de las pensiones lo conozco desde que tengo uso de la razón. Desde el año 96, cuando entró José María Aznar al gobierno de España, ya se empezó con la pelota, a lanzar la pelota de que no había suficientes jóvenes, de que la tasa del envejecimiento en este país estaba aumentando a pasos agigantados, de que no se iba a poder cubrir las pensiones del día de mañana, y ya te estaban invitando a cogerte un plan de pensiones. Y hoy asistimos a darle 1000 vueltas más. ¿Por qué? Porque hay que hacer reformas políticas. No, si este debate ya existe. ¿Es que acaso el peaje, por ejemplo, entre Valencia y Barcelona se acaba de inventar? No, hombre, no. ¿Es que acaso en los fracasos económicos, el fracaso económico que hubo en Argentina en el año 2000,
¿Es algo que no nos pueda llegar porque no estamos imitando en nada lo que pasó allí? Pues no. Evidentemente pasó en Argentina, se privatizó todo con Menem y estamos en el mismo caminito. Pero bueno, aquí la cuestión es que ¿qué tiene que ver la Unión Soviética con todo esto? Que había que desmantelarlo porque ya no tenemos un enemigo o un rival a la altura de las circunstancias. Y por consiguiente, como no lo tenemos, no respetamos a quien tenemos enfrente. Y quiero decir, a quien tenemos enfrente es a la población, a la gente trabajadora. A la gente trabajadora no se le ha perdido el respeto, porque concretamente a muchos no sienten la amenaza de que les pueda caer un día un misilazo o de que concretamente en este país hayan muchos miles de personas que se sienten identificados más o menos con la Unión Soviética, pero creen en una transformación de la sociedad. Y cuando se pierde el respeto a la clase trabajadora de esa manera, porque no crees que sea una amenaza, al menos en el tiempo presente, lógicamente se suceden todo este tipo de reformas que no es ni más ni menos que para jugar con el dinero. Yo creo que incluso tenemos otra evidente influencia que es de la caída de la Unión Soviética, que es lo que propiamente Reagan y estos gobernantes occidentales, por un lado, están pidiendo libertad y están pidiendo que la Unión Soviética derribe los muros y todo esto con mucha hipocresía, en mi opinión, pero luego en el interior de su país están entregando la riqueza nacional, están entregando la industria nacional a empresas privadas que lo único que hacen es explotar a sus trabajadores y que directamente... Y coartar la libertad. Y coartar la libertad. O sea, ellos pregonan el neoliberalismo y el liberalismo fuera de Inglaterra o fuera de Estados Unidos, cuando Thatcher lo que hace dentro de Inglaterra es privatizar y cargarse una sanidad pública, igual que hace Reagan, que ya lo había empezado a hacer Nixon anteriormente, porque siempre siguen la misma pauta, da igual el país que sea, pero porque siempre hacen lo mismo. Primero... se cargan, cuando están gobernando desde los sillones de los gobiernos, desde lo público, se cargan la sanidad pública, la estropean ellos mismos para luego desprestigiarla y decir a la gente: os animo a que os hagáis de una clínica privada. ¿Qué pasa? Que con lo que hacen con esto es privar de la libertad de los que queremos usar una sanidad pública, nos privan de esa libertad. O sea que están cargándose su propio principio de dar libertad a todo el mundo, de que pueda elegir lo que quiera. Pero es que si tú te cargas la sanidad pública, que es lo que yo quiero, me estás quitando libertad y me obligas a ir a lo privado. O sea, esa es su propia contradicción, que nunca la mencionan en los medios de comunicación generales, por así decirlo. Mira, es muy curioso, a colación de lo que estás diciendo. Yo tuve en mi casa un estudiante americano. Y fue muy curioso porque, bueno, eso que el chaval tenía pues 15 años, y eso que vas hablando, y no sé cómo salió que le pregunté: oye, ¿y tú cuando tienes un problema médico o tienes un problema de salud, qué haces? Y me dice: no, mi padre paga un seguro privado, y entonces, pues nada, pues yo voy al seguro y en función de la gravedad de mi cosa médica, ya o bien me cubre el seguro o bien tengo que pagar un extra para que se me trate y tal. Ah, digo, vale. Digo, mira, pues en España da igual lo que te pase, tú tienes un médico asignado. Y me dice: ¿cómo? Dice: ¿no puedes elegir qué médico? Y le digo: hombre, puedes cambiar, pero se te asigna un médico. Y hace: uy, pues eso, así no tienes libertad. Y le digo: vamos a ver, digo, no te vayas por ahí. Digo, yo te digo que yo tengo un médico y ese médico, me pase a mí lo que me pase, o sea, aunque tenga un cáncer y me cueste 300.000 euros el tratamiento, me lo va a cubrir el Estado. Dice: ya, pero no puedes elegir la clínica donde te tratan. Y le digo: uy, me trata una que es la de la Seguridad Social y que me garantiza que me va a curar. Ya, pero es que eso no es libertad. Tú no puedes elegir. Sí. Y yo me quedé, era surrealista, tío. Sí. O sea, es una no sé cómo se puede llegar a ser tan subnormal como esta gente. Cuando a mí, ¿qué hostia más me da quién me atienda? Yo lo que quiero es que me solucionen la enfermedad y no que me quede tirado en la calle. No, yo lo que quiero es que me trate alguien que está a curarme y no a ganar mi dinero.
y no a solamente al dinero. Que es que parece que hay que pagar por todo y que todo lo dicta el interés económico. Llega un punto en el que, no sé, no merece la pena. Yo es que a veces no sé si la libertad realmente es libertad o libertad de solo para elegir, pero para elegir qué. Bueno, lo que nos imponen. Vamos a entrar en el turno final de conclusiones. Cada uno tendrá la palabra y concluiremos este debate que es interesantísimo. Me gustaría que siguiera mucho más, pero bueno, es mejor, debemos empezar ya a tener unas conclusiones finales. Vamos a seguir el orden con el que hemos empezado. Primero Rubén, luego Rodolfo y luego Eduardo. Y con esto cerramos el debate. Adelante, Rubén. Bueno, ante todo, decir que ha estado muy bien, muy interesante este programa piloto. Sí. Y ante todo, yo creo que las conclusiones son bastante claras. La historia nos presenta los resultados de forma muy meridiana. Es decir, el socialismo no es una soflama televisiva, no es lanzar consignas al viento. No es Schwarzenegger pegando tiros con la chaqueta de comunista. Por supuesto que no. El socialismo, la construcción del Estado socialista, es un fenómeno muy complejo que requiere de la comunión de muchas personas, de la concurrencia de miles y miles y miles de personas, concretamente de la mayoría, que no es poco. Y luego hay que luchar por ella, llegar hasta esa situación que es muy difícil, pero luego sobre todo lo más difícil es saber sostener el mástil. Porque se pueden hacer muchas cosas, pero si no se saben mantener, luego evidentemente te comen las termitas. Y yo creo que eso es en cierta forma lo que al final le acaba pasando a la Unión Soviética. Oye, por favor, una bajada de guardia, y que al final lo que nos ha traído es no mal para los rusos y para la población que era soviética, sino para todo el mundo. Efectivamente. A ver, Rodolfo. Sí, bueno, yo nuevamente agradecer a los contertulios, que la verdad que ha sido un placer. Ha sido muy enriquecedor hablar de todo esto. Bueno, y lo que te queda, que me parece una muy buena iniciativa. Y lo que te queda, porque tú vas a venir aquí más veces, ya lo sabes. Sí, bueno, yo ya sabéis que estoy a vuestra disposición. Tú ya estás fichado. Nada, pero bueno, yo la verdad que Rubén lo ha dejado muy claro, y eso, realmente la caída de la Unión Soviética ha supuesto un cambio de nuestras perspectivas de futuro. Cambió nuestro presente y cambió nuestro pasado, y yo creo que llega la hora de la responsabilidad, ya que se acerca la fecha del centenario, sí, se acercan ciertas fechas, hay que reivindicar que no nos tragamos que no fue viable, no nos lo tragamos, fue viable, ganó el fascismo, ganó miles de competiciones de cualquier cosa, tenía los mejores estudiantes, tenía los mejores deportistas, tenía los mejores científicos. La carrera espacial, por mucho que nos lo vendan, la ganaron los soviéticos. Por favor. Estamos hablando... ¿Eso qué es? A ver, ¿alguien le está sonando un teléfono? Sí, suena un telefonito. Sí, perdón, soy yo, que no sé cómo quitarlo. Mierda. Vaya por Dios. Bueno, pues perdón, es que no sé cómo quitarle el volumen, lo siento, Rodo, sigue. Pues no pasa nada, pero bueno, continúa, Rodolfo, a ver. Recapitulando, que ahora más que nunca tenemos que ser conscientes de dónde venimos y hacia dónde vamos. Todo lo que ha pasado nos lleva inexorablemente a un único camino. Sí, pero... Y es a volver a luchar por lo que una vez fue una sociedad justa. Pero esa sociedad justa, yo creo que sí, tenemos que luchar, y todo aquel que quiera luchar debe hacerlo convencido de lo que fueron los logros y de lo que se hizo, de lo que existió. No sirve de nada únicamente
fijarse en lo que dicen los medios generales, que en todos ellos, toda idea que no sea neoliberal directamente es sepultada, por así decirlo. Sí, correcto. Por eso creo que es importante que estos debates los tengamos y que lo hablemos con toda la madurez y con toda la seriedad que estamos mostrando, para que nuestros oyentes comprendan y sepan que ni todo es blanco ni todo es negro. Por supuesto, hubo errores en la Unión Soviética y somos los primeros que lo estamos reconociendo, somos los primeros que lo estamos manifestando sin ningún complejo y sin ningún temor. Pero que no es todo tan blanco ni todo tan negro, ya vuelvo a decirlo. Perdón, Rodolfo, que te he interrumpido. Nada, correcto. Simplemente eso. Agradeceros a todos de nuevo las intervenciones y nada, que hable Eduardo. Y contamos contigo y con todos vosotros para próximos programas que vamos a seguir. Por supuesto. Y vamos a seguir dando guerra. Adelante, Eduardo. Con respecto, como a modo de conclusión, pues bueno, primero agradeceros este programa que se ha hecho un poquito larguito, este programa piloto, pero bueno, va bien la cosa, hay que seguir trabajando en ello. Estamos empezando, pero vamos a hacerlo cada vez mejor. En cuanto a la caída de la Unión Soviética, yo creo que esto fue la causa fundamental de la caída de restos de partidos comunistas del mundo y de movimientos por la lucha de los intereses de la clase trabajadora en todo el mundo. Y esto trajo otra consecuencia a nivel cultural e ideológico, que fue el empobrecimiento del discurso, ¿no?, en general. Y esto yo creo que trae a su vez una necesidad, que es revitalizar esos movimientos de liberación de la clase trabajadora y de los partidos comunistas, para a su vez enriquecer ese discurso y de la misma manera enriquecer ese discurso para reorganizar y restablecer los partidos comunistas y estos movimientos de lucha por los intereses de la clase trabajadora. Yo creo que fundamentalmente se trata de eso, de enriquecer ese discurso, de estudiar y prepararse para reorganizar estos grupos, y para eso pues hace falta mucho ánimo y mucha solidaridad entre todos nosotros para llegar a grandes conclusiones y programas como este, claro. Muy bien, pues aquí terminamos el programa de hoy, que es nuestro primer programa, es nuestro programa piloto. Quiero decir que es un placer haberos tenido aquí en este primer programa, en esta iniciativa. Quiero deciros que para mí es un honor haber moderado vuestras intervenciones. Me gustaría concluir diciendo a nuestros oyentes que pueden encontrar nuestro programa en plataformas como iVoox. Ya iremos informando también paso por paso de dónde vamos colgándolo y cómo lo hacemos. También decir que tenemos un grupo de Facebook, Pulso Rojo. Si buscan y ponen Pulso Rojo, ahí estamos, en el que también encontrarán información y acceso a los enlaces. Y por supuesto ahí pueden dejar sus sugerencias y sus contribuciones. Y luego tenemos también la dirección de correo electrónico pulsorojo@hotmail.com. Repito, pulsorojo, todo junto, con minúsculas, @hotmail.com, donde pueden enviarnos sus aportaciones y sus ideas. Muchas gracias a todos, ha sido un placer. Gracias a ti, gracias a todos. Y vamos a seguir haciendo este programa, vamos a seguir dándole el pulso y tomando el pulso a la sociedad y a lo que nos rodea, con seriedad, con educación, con respeto, con conocimiento y con este buen rollo y con esta disposición tan buena que hemos tenido hoy, de la cual me siento orgulloso. Muchas gracias a todos y hasta el próximo día.